el valor de la producción y la rentabilidad del emprendimiento agroecológico genere o reemplace a este modelo. Es un tema muy grave y muy delicado, que alguien tiene que ayudarnos, que alguien tiene que reaccionar, que no es solo San Salvador, Maciá, Villa Elisa, Paraná. Es algo impresionante, o sea, por más que yo esté acostumbrada a hablar de esto y de ver enfermos y escuchar, eriza la piel saber que mueren niños, que se enferman niños. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Juancito, como sé que estás en la facu y el tema de la radio, mirá, acá viste, yo vivo en Camenor, Diablo de Santa Clara, que se está haciendo una movida muy interesante por el tema de los agrotóxicos. Están fumigando muy cerca de la gente, no respetan ninguna ordenanza. Y bueno, no sé si te interesa por ahí hacer algún informe, eso, a ver si nos podemos dar un poquito de manija para que se sepa todo esto, viste, que es muy perjudicial para la salud. Hay un grupo que se armó acá en la costa en contra de eso. No sé si te interesa, avísame que te paso el contacto de las personas que se están encargando. No sé si te interesa, avísame que te paso el contacto de las personas que se están encargando. Un abrazo. Cuando escuché esto recordaba a mi abuela diciéndome de niño, para crecer fuerte y sano tienes que comer todo, como si eso nos diera garantía de algo. Pensaba en que siempre creí que la problemática de los agrotóxicos tenía que ver solo con la siembra y con la cosecha, pero cuando recordaba ese plato malévolo de comida, comencé a entender este mensaje de Johan. ¿Qué es lo que comemos? ¿Y hasta dónde los agrotóxicos están presentes en el consumo diario de la población? Fue así que decidí meterme e involucrarme de lleno en esto. Lo primero que hice fue contactarme con esta gente que me comentaba Sebastián y Johan de Santa Clara. Y ahí empecé a escuchar un poquito de problemas que había tanto en Santa Clara, en Barrio El Dorado, en Mar de Cobo. Me llamó primero la atención que no me quiso dar su nombre y después me dijo que se llamaba Maite. Intuyo que ese no es su nombre. Y así empezó esta vorágine por intentar entender qué está pasando con los agrotóxicos y empecé a trabajar de esto. Recibir un nombre distinto al que en teoría era me pareció rarísimo y me dio a entender de que esto venía por delante muy complicado. Mucho trabajo para una sola persona. Entonces decidí contactarme con un compañero de la facultad, Daniel Knight, y le propuse a ver si me acompañaba en esta locura de empezar a entender qué hay detrás de los agrotóxicos en Mar del Plata y en el Partido de la Costa. Hola Juan, ¿cómo estás? Sí, mira, justo en estos momentos estoy en la calle, pero bueno, la verdad que es un tema muy interesante, por supuesto, como vos lo venís planteando, porque bueno, yo en mi caso ya venía un poco informado acerca de lo que estaba pasando y alrededor, y creo que esta investigación lleva mucho tiempo, sé que lo venís laburando desde hace un tiempo, como me venías comentando, y quizás de a dos meter una mano más, una ayuda no viene mal, y bueno, por lo que yo puedo observar y ver lo que está pasando, hay muchas políticas oscuras allí y bueno, obviamente vamos para adelante, vamos a acercarnos un poco a la realidad que preocupa y a este silencio de intereses. Ahora empecé a hablar un poquito con Maite y Maite me comenta algunas cosas que la verdad hacen mucho ruido. Hola Juan Manuel, estadísticas no hay, porque claro, cuando vamos a la salita con algún problema de salud después de que han fumigado, nadie toma registro de nada. Cuando pedimos certificado por ese tema tampoco nos dan, digamos, no hay una voluntad desde la Dirección de Salud de querer tomar estos casos y registrarlos. Maite nos cuenta que lidera una asamblea. Como en todas las historias siempre hay dos campanas. Aquellas que dicen que los agrotóxicos son solo un fertilizante como tantos otros del mercado que no produce perjuicios en la salud. Y está la otra campana, aquella que nos marca con vehemencia los pormenores, que de menores la verdad no tiene absolutamente nada, sobre el daño que su utilización causa en las personas. Resulta extraño que grandes empresas como Bayer y Monsanto paguen anualmente millones y millones en indemnización a familias que han sufrido enfermedades por la irrigación del glifosato, en lugar de parar con la fabricación del producto. La asamblea Paremos el Desierto Verde está formada por la comunidad de las distintas localidades costeras del partido. Nació el 12 de noviembre de 2018 a raíz de la publicación de un video donde se veían bidones de glifosato desparramados por uno de los campos que está entre la ruta y el mar. Y bueno, ahí empezamos a convocarnos y desde ese día, todos los lunes, nos reunimos en asamblea para
para ver qué acciones ir tomando, ir haciendo, con un objetivo muy claro, que es transformar esta realidad, la realidad del veneno, la realidad en la que lo que hay sembrado en nuestra zona no se trata de alimentos, sino que se tratan de mercancías que cotizan en dólar, y a quienes no les importa si para producir de la manera en que lo están haciendo nos tienen que tirar veneno, contaminando el agua, la tierra, y el aire. Así como nos cuenta Maite de lo que está pasando en el Partido de la Costa, podemos recordar un caso muy particular, el de Fabián Tomasi. Entré a esa empresa teniendo secundario completo. ¿Por qué aclaro esto? Porque tenía ya una formación como para darme cuenta de algunas cosas. Yo empiezo a ver los marbetes de las etiquetas de veneno, las etiquetas de los envases de veneno donde había que cubrirse, parecían astronautas, de la manera que los laboratorios pedían que la gente se cubriera. Si a vos de la empresa te piden que te cubras tanto, al momento de cargarlo, que puede cambiar una vez que lo desparramás con un avión o con un mosquito. Tendríamos que estar todos totalmente aislados. Es un ardid que los laboratorios ponen para que no les llevan juicio. Yo te advertí, porque una vez que los laboratorios pierden la patente de los medicamentos y de estos venenos, tienen la posibilidad de fabricarlo cualquiera. ¿Qué hizo Bayer? Para que no lo fabrique cualquiera, sacó un comunicado oficial diciendo que habían descubierto de que el endosulfán que ellos fabricaban era cancerígeno. Él se había definido a sí mismo como la sombra del éxito. Su cuerpo era un testimonio de los estragos que provocan los agroquímicos en las personas que están en contacto con el veneno. Al poco tiempo de ingresar a trabajar en el reabastecimiento de los aviones fumigadores de una empresa agrícola, le diagnosticaron polineuropatía tóxica metabólica severa. El caso de Tomasi se conoció desde hace muchos años. Quizás la mecha la encendió una nota con el programa La Liga, pero también fue tapa del libro Envenenados, de Patricio Eleizegui, y protagonista de la exposición El costo humano de los agrotóxicos de Pablo Piovano. Justamente con Pablo Piovano, un fotoperiodista de National Geographic, nos pudimos contactar y él nos metió un poquito más en esto de qué van los agrotóxicos. El fotoperiodista argentino Pablo Ernesto Piovano recorrió zonas rurales para retratar a las personas más afectadas por los agrotóxicos y concientizar sobre una tragedia que afecta a nuestro país. En esta oportunidad nos cuenta cómo empezó a trabajar en el periodismo y cómo fue llegando a la gente. Hola Juan, ¿cómo te va? No te contesté antes porque fueron días un poco movidos para mí. Básicamente, primero que lo empecé en el 2014, en ese momento el silencio cómplice de los medios era lo que más ruido me hacía. Había muy poca información, uno ponía en Google agrotóxicos Argentina y no tenía mucho más que leer después de media hora. Pero básicamente el primer movimiento lo hice porque la información que llegaba en los medios tradicionales era nula y en los medios alternativos estaba poco profesionalizada. Entonces, al ver esa situación, agarré mi auto, mi cámara y salí a recorrer buena parte de los pueblos fumigados. Recorrí muchos kilómetros. Estuve en Entre Ríos, en Córdoba, en Misiones, muchos pueblos. Entré en un centenar de casas y bueno, cuando volví me di cuenta que el material que tenía me quemaba las manos, ¿no? Era muy fuerte, así que tuve que hacer la tarea también de comunicarlo porque era muy difícil publicarlo acá y empecé a mandarlo afuera para que el impacto sea de afuera para adentro y funcionó. Agarré mi auto, una cámara prestada del diario y estuve un mes viajando. Y lo que vi es lo que podés ver en las fotos, ¿no?
el dolor de niños, ver niños postrados que no pueden correr, que no pueden danzar, que no pueden jugar. Al mismo tiempo también en ese recorrido vi algo muy simple, que es el amor de una madre, porque son muchas veces niños que tienen mielmeningo-cele, es una malformación en la columna que no los deja caminar y dependen de una madre. De tener que estar sostenidos por una madre, de que siempre la situación era la misma, la zona de impacto era donde los casos se multiplicaban. La zona de impacto es donde se fumigaba de manera aérea, terrestre, lindera las casas, ahí es donde aparecían todos los casos. Y después, los casos oncológicos que estaban en algunos pueblos 3-4 veces por encima de la media nacional, y los abortos espontáneos, ¿no? Que eso está mucho más silenciado, es difícil de comunicar, por un lado por la gente que sufre esto tampoco lo cuenta, entonces no hay estadísticas, en realidad no hay estadísticas sistematizadas a nivel oficial, ¿no? Un desamparo muy grande del Estado, que en realidad lo que hace es apoyar todo este modelo agroindustrial y a cuentas de todas estas víctimas que no son pocas, Pablo Piovano coincide con Maite en marcar la carencia de estadísticas por parte de las salitas sanitarias y hospitales, una negativa frecuente a tomar casos provenientes de envenenamiento por agrotóxicos. El periodista multipremiado nos aclara que uno de los flagelos más vistos con frecuencia en su recorrido fueron justamente los abortos espontáneos, una problemática que la mayoría prefiere evitar. Está silenciado, nos dice Piovano. Muchas veces la gente que pasa por esto no lo cuenta. El que rompió ese silencio fue Pablo de Mar de Cobo, que nos contactó para hablarnos del aborto espontáneo que sufrió su mujer. En el año 2018, ya viviendo acá en Mar de Cobo, en el mes de agosto, más o menos por el 15, 16 de agosto, presenciamos ahí una fumigación que hubo acá del otro lado de la ruta. Eso fue un sábado. Después me acuerdo que levantó un poquito la temperatura, se puso el viento de tierra, entonces se vinieron con el transcurso de los días, los 2 o 3 días se sentía acá en el pueblo. Y nada, pasó. En ese momento mi compa queda embarazada y puntualmente después el 20 de septiembre tiene un aborto espontáneo. Entonces, nosotros lo asociamos a eso, que es una de las consecuencias que tiene. Produce desde abortos espontáneos, malformaciones, es decir, son tecnologías que están desarrolladas para que la vida no prospere, Actualmente, la empresa alemana se enfrenta a más de 13.400 demandas en Estados Unidos por el producto conocido como Roundup, que había defendido tras cada sentencia, asegurando que no estaba demostrado que fuera cancerígeno. Con el liderazgo en el mercado de maíz, el cultivo que más ha crecido en las últimas campañas en Argentina, el semillero no descuida la innovación en soja. En los últimos años, la soja fue el cultivo que más influyó en la economía argentina. El 46% del total de plaguicidas utilizados en el país son para plantaciones sojeras. De los rubros de la industria de agroquímicos, el 62% corresponde a los herbicidas. El 95% de los alimentos expuestos en estos sectores en las góndolas de supermercados están afectados por estos químicos. Según un relevamiento que denuncia en las ciudades de Buenos Aires, Ciudad de Salto, Junín, Pergamino, Ramallo y San Nicolás, principalmente en el partido de la costa marplatense, Santa Clara del Mar, Mar del Cobo, Mar Chiquita, el grado de utilización de agroquímicos es alarmante. Hay una realidad que nos plantea Daniel y es que todo, absolutamente todo lo que consumimos está intoxicado. Las fumigaciones con agroquímicos, consecuencia directa de una deforestación que ya cubre 5 millones de hectáreas y que es seguida por los contaminantes provenientes de desechos industriales. Las explotaciones petroleros,
También se suman los metales pesados que descienden y el arsénico diluido en las napas más profundas. Las frutas, verduras y agrotóxicos forman una ecuación que preocupa y atemoriza. En Argentina se aplican más de 300 millones de litros al año distribuidos en unos 28 millones de hectáreas. En el 2019, este herbicida fue señalado como probable cancerígeno para los seres humanos por la Organización Mundial de la Salud. 8 de cada 10 alimentos vendidos en verdulerías están contaminados con agrotóxicos que se utilizan en las explotaciones agrícolas para combatir a estas plagas. Así lo informó un estudio de la Universidad Nacional de La Plata, que analizó 60 muestras de frutas y verduras y halló plaguicidas, insecticidas y fungicidas. Pero no todo es oscuridad en el horizonte más cercano. Debemos ser conscientes que hay alternativas a la utilización de los agroquímicos. Estamos hablando de la agroecología, una disciplina de trabajo en tierra que está obteniendo cada vez más adeptos y que pone bajo la lupa la necesidad imperiosa como seres humanos de girar el timón para poder llegar a buen puerto. Javier Sidáñez es un agroproductor del barrio La Trinidad que nos interioriza acerca de su experiencia en estos años de cultivo. Enfrente de casa hay un tambo, es el Casales, es un tambo modelo. Cuando tuve conocimiento de los venenos que usaban y vi el mosquito fumigando enfrente de casa, bueno, la acción que hice fue saltar el alambrado y me paré delante del mosquito fumigador. Le exigí que pare, bueno, porque el olor y la deriva causaba dolor de cabeza y náuseas. Bajó un hombre delgado, fumando un cigarrillo. En confianza me dijo que yo tenía razón porque era su trabajo. Él sabía los daños que causaba, pero que el mosquito era de él y él venía fumigando desde Córdoba. Y bueno, le tocaba fumigar esta parte. Ya venía saltando por el campo la Hilux del encargado, que bajó como un toro gritando que él tenía órdenes de Buenos Aires, del patrón. Casi al mismo tiempo llegó a mis espaldas la policía ecológica, representado por el oficial Ábalos, que vio toda la escena al borde del alambrado, con el mosquito que todavía goteaba el veneno. Bajó el patrón de Buenos Aires con su hijo, un estudiante de agronomía, y me mostró que fumigaban porque le salía más barato que disquear la tierra, diferencia más o menos de 50.000 pesos, más o menos unas 20 parcelas. O sea que la única parcela que no fumigan es la de enfrente de casa, y está hermosa, con una pastura, sin una gota de glifosato, que al final no era tan necesario, parece. El partido de la costa se ha convertido con los años en caldo de cultivo y de enfermedades. Masivas caravanas en Mar Chiquita, complicidades y persecuciones políticas, aprietes, amenazas, coimas, una visión sesgada de la justicia, pedido de remoción de jueces, una seguidilla de recusaciones que no hacen más que ahondar el estado de soledad y de indefensión hacia esta problemática que nos circunda y que nos preocupa. Pero eso será otra historia para contarles. Los agrotóxicos matan. El uso del glifosato en localidades del Partido de la Costa es un holocausto silencioso e invisible. Una nube de oscuridad que comienza a sobrevolar los cielos de estas tierras veraniegas. Una tragedia envuelta en vientos de muerte. Un informe de Daniel Nay y Juan Manuel Tazada. Que el silencio no gane la partida. Más monedas que rellenen su alcancía para ahorrar. Una nueva planta fundarán, una para fabricar veneno para la siembra, esa que más tarde comerás. ¿Cómo será la sorpresa que la indiferencia nos traerá? Se supone hay alguien que nos cuidará, que vigila por la sanidad, por la calidad alimentaria, pero la moral suele transar.